Etiológico, chicos, el agente etiológico es el causante, la causa. Ya puede ser una sustancia química, puede ser, qué sé yo, un traumatismo, una lesión, puede ser un microorganismo. Cuando yo hablo de microorganismo, ¿a qué me refiero? A 4 grupos principales: bacterias, virus, parásitos y hongos. Ya puede ser cualquier causante que me desencadene una enfermedad. Ya eso es un agente biológico. Bien, la patogenia, ¿qué es la patogenia? Son todos aquellos cambios bioquímicos que van a estar dentro de la célula y se van a ver alterados. ¿Ya? Esa es la patogenia, en sí cómo se va a ir produciendo la enfermedad. Ok, cambios morfológicos. Ahora, esa patogenia que me está causando esos cambios bioquímicos, ¿cómo se van a manifestar en la célula? Esos son los cambios morfológicos, lo vamos a ir estudiando en cada una de las enfermedades. Ya hay algunas cosas características. Y por último, las manifestaciones clínicas. Básicamente, esto es cómo nosotros lo vamos a ver en ese paciente. Ya, pero demos un ejemplo para que se termine de entender todos estos conceptos. Digamos que en este caso tenemos agente etiológico, va a ser acá un escorpión. Ok, este escorpión viene, pica a una persona, aquí le va a picar aquí en el brazo. ¿Y qué va a suceder primero? Va a suceder todo el proceso de patogenia, es decir, todos los cambios bioquímicos dentro de la célula. ¿Ya? Entonces, picó a la persona y ahora esta célula, como ya sufrió estos cambios bioquímicos, va a empezar a presentar cambios morfológicos propiamente, ¿no? Dentro de esa célula. Ok, esos cambios morfológicos, ¿cómo lo vamos a ver nosotros? En el paciente, por ejemplo, si es una picadura, ¿qué va a sentir? Principalmente dolor, ¿no? Y nosotros, ¿cómo lo vamos a ver? Así todo hinchado, rojo. Ya, la hinchazón vamos dándole nombre médicamente. La hinchazón, chicos, se lo conoce como edema. Esta área roja que ustedes ven ahí se la conoce como eritema. ¿Ya? Vamos adaptándonos hacia la terminología médica. Bien, y luego, ¿qué más se va a presentar en ese paciente? En su cuerpo, funcionalmente, en los sistemas, el por qué va a venir a nosotros. ¿Ya? Las manifestaciones clínicas en sí me estudian lo que son los signos y los síntomas. Y ahí ustedes tienen que ir aprendiendo ya qué es un signo y qué es un síntoma. Bien, entonces, facilito. Un signo, chicos, es todo lo que yo como médico puedo observar en el paciente. Por ejemplo, yo puedo observar una herida. Sí, ¿no? Yo puedo observar que acá en esta imagen está rojo esta parte del brazo del paciente. Sí, yo puedo observar esta vía de entrada de la picadura. Sí, entonces todo lo que yo puedo observar a simple vista es un signo. ¿Ok? En cambio, el síntoma es lo contrario, es lo subjetivo, es lo que yo no puedo observar. Por ejemplo, el paciente me dice que aquí tiene dolor, pero yo sé realmente si él tiene dolor o no. No hay forma de que yo sepa, ¿no? Tengo que confiar en lo que me está diciendo el paciente. Yo sé si de repente acá y ven le duele la cabeza. No, porque es un dolor también. Entonces yo tengo que confiar en que ella me está diciendo que sí. ¿Entienden? Esa diferencia entre signo y síntoma. Signo, todo lo que yo puedo observar. Y síntoma, lo que no puedo observar, pero tengo que preguntar. ¿Ya? Y que el paciente me lo afirme. Bien, entonces en eso consisten las manifestaciones clínicas. ¿Ya? ¿Se entendió esta partecita de los 4 aspectos? Sí. Pues esto es todo lo que va a estudiar en todas las enfermedades. Ya las enfermedades como tal recién se las estudian a partir del segundo temario, al menos con el doctor Sangrese, creo que igual con el doctor Machado. Ya esta primera parte de Pato es más una introducción para que vean cómo se van a ir desencadenando cada una de esas enfermedades. Bien, entonces una vez que ya sabemos esos conceptos básicos, podemos iniciar con nuestro tema, que es la adaptación y lesión celular en este caso. Ok, a ver, veamos primero un ejemplo básico. Tenemos una célula, la célula que ustedes quieran, no importa, cualquiera. ¿Ya? Esa célula normal, chicos, del cuerpo humano está en una homeostasis. ¿Saben qué es una homeostasis? Lo debieron aprender en India. A ver, ¿quién me puede dar un concepto? ¿Ya equilibrio de qué? Del medio interno. Bien, entonces, fíjense, lo fisiológico, es decir, lo normal, siempre está en un estado de homeostasis. Todo está equilibrado dentro del cuerpo humano, ya para que todo funcione correctamente. Pero a ver, de repente, ¿qué pasa si existe un estrés que sería algo fisiológico? ¿Ya? Un estrés, entendamos, por así decirlo, qué sé yo. Yo ahorita estoy aquí dando la clase, pero de repente allá el Jairzinho se desmaya. Entonces yo me preocupo y voy corriendo donde él. Ya como voy corriendo donde él, ¿será que mi fisiología normal, ahorita que yo dando clase, va a cambiar? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Porque justamente voy a ir corriendo, entonces mi cuerpo se tiene que adaptar a eso. ¿Ya? ¿Se entiende? Bien, pero eso sería algo fisiológico, es normal. Porque una vez que yo vaya, lo vea, a la tienda, vea que no se hizo nada, voy a volver a mi estado normal. ¿Ya? Bien, ahora, fíjense, cuando entonces tenemos un estrés que es algo fisiológico, lo primero que va a hacer la célula va a ser adaptarse. Va a buscar adaptarse a ese proceso que está sufriendo. Pero de repente, ¿qué va a pasar si la célula no se puede adaptar?
Es ahí cuando recién viene la lesión celular. ¿Ya? Ahora, les doy un ejemplo un poquito más interesante relacionado con el cuerpo humano. Supongamos que, a ver, se lo pregunto así, ¿cuál es el principal componente que necesita la célula para producir energía? No, el ATP es la energía, el oxígeno. Exactamente. Ya, entonces, fíjense, si no tenemos oxígeno en la célula, chicos, ¿cómo se llama eso? La hipoxia, muy bien, no sé quién lo dijo. Ya, entonces, ¿qué es la hipoxia? Es la privación del oxígeno dentro de la célula. ¿Por qué nos interesa tanto que haya oxígeno en la célula? Porque a partir del oxígeno nosotros obtenemos energía. Entonces, a ver, una hipoxia no es algo muy grave. ¿Ya? Una hipoxia puede ser transitoria o puede ser permanente. Digamos que es una hipoxia transitoria. Y una hipoxia transitoria quiere decir que está un ratito y luego se va. ¿Ya? Entonces, ese va a ser este principal caso, algo fisiológico. Entonces, ¿qué va a hacer la célula? Se va a adaptar a esa hipoxia. Pero, ¿qué pasa si esa hipoxia se hace permanente? Si está ahí molestando y molestando y molestando. O sea, no vamos a tener oxígeno para nada. Ahí es cuando recién la célula es incapaz de adaptarse y viene lo que es la lesión celular. ¿Ya? ¿Entienden? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Yo voy un poquito rápido porque siento que si voy lento se me duerme. ¿Ya? Pero si ustedes me dicen que baje de intensidad, bajo. No tengo problema en eso. Me interesa que aprendan. ¿Ya? Bien. Entonces, a ver, veamos la otra parte. Ya vimos qué pasaría fisiológicamente. Le di un ejemplo. Pero ahora veamos un estrés excesivo, algo patológico. Ok, aquí en el estrés fisiológico estamos hablando de un posible proceso de hipoxia, ¿no? Pero a ver, hipoxia, ¿qué era? Básicamente privación de oxígeno en la célula. Ahora, hay un proceso mucho más agresivo, donde también se priva el oxígeno. Eso, chicos, es la isquemia. ¿Ya saben qué es la isquemia? ¿Será que solamente falta oxígeno? Eso, bien, a ver, se lo voy a poner así. Fíjense, digamos que acá normalmente este es un vaso sanguíneo. ¿Qué pasa por los vasos sanguíneos? Sangre. Y en la sangre principalmente, ¿qué tenemos? Oxígeno, belleza, sangre arterial. Ya, ahora, supongamos que acá hay algo, cualquier cosa, la que ustedes quieran, que me esté taponando ese vaso sanguíneo. ¿Será que va a seguir pasando la sangre? No. ¿Será que va a seguir pasando el oxígeno? No. Ok. ¿Será que esto es mucho más agresivo que esa pequeña privación de oxígeno que hacía la hipoxia? Sí, exacto. ¿Ya? Entonces, fíjense, este detenimiento del flujo sanguíneo, donde no pasa ni oxígeno ni nutrientes para cualquier tejido, es lo que nosotros conocemos como isquemia. Entonces, la isquemia es algo mucho más agresivo. ¿Ya? Entonces, la isquemia es un proceso patológico, porque no es normal que acá se me tapone el vaso sanguíneo, ¿no? Nunca va a ser normal esto de acá. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, fíjense, cuando es patológico, igual la célula va a sufrir una lesión celular. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué pasa con esta lesión celular? Ya tiene dos caminos. La lesión celular puede ser leve, ¿ya? Y cuando es leve es transitoria. Que sea transitoria quiere decir que pasa esa lesión y la célula va a volver a su estado normal. Ya es una lesión reversible. Pero, ¿qué pasaría si esa lesión es muy agresiva? Por ejemplo, esto pasaría en una hipoxia, lo que yo les mencioné al principio. Pero, ¿qué pasaría si esta isquemia que yo les estoy contando se mantiene? ¿Será que los tejidos del cuerpo humano pueden vivir sin irrigación? No, imposible. Se van a morir, ¿no? A esa muerte celular, chicos, ya se la conoce cuando hay una lesión. Uy, ¿qué hiciste, Lucas? Creo que lo estaba viendo, ya no importa. A ver, ya, bueno, a esa muerte celular va a llevar una lesión irreversible, ¿ya? Y cuando hay lesión irreversible, la célula directamente se va a morir. Y para su muerte hay dos caminos, ¿ya? Uno que es programado. Esa muerte programada, ¿cómo se la conoce? Bien. Y la muerte que no es programada, que es abrupta, necrosis. Perfecto. Entonces, dependiendo cuál sea el estímulo lesivo, la célula va a sufrir o una apoptosis o una necrosis. ¿Ya? Si fuera este caso de isquemia, a ver, ¿va a producir necrosis o apoptosis? ¿Por qué? ¿Será? Porque no hay circulación sanguínea. Ya, a ver. Pero fíjense que las células del cuerpo humano, bueno, igual depende de cuál célula estemos hablando, son tan inteligentes que entre ellas mismas saben si no están funcionando correctamente. Entonces, si no están funcionando correctamente, activan la vía de la apoptosis.
ya para que ella solita se mueva. En cambio, si yo me hago una herida acá, es algo brusco, ¿no? No es algo que yo quiero. Mi célula no se puede adaptar a eso. Entonces ahí sí viene una necrosis, porque se está moviendo abruptamente. ¿Ya? Pero si es algún proceso en el que la célula se puede adaptar, eso sí viene a ser una apoptosis. ¿Ok? ¿Se entiende entonces? Bien. Ahí está lo que yo le decía, la muerte celular, puede ser tanto apoptosis, puede ser tanto necrosis. Entonces este esquema, chicos, igual lo van a encontrar en el Robbins, es básico que lo entiendan. ¿Ya? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda sobre esto? ¿Algo que no se haya entendido? ¿No? A la hora que haya parecido. Ya. Bien, chicos, entonces iniciemos primero con las causas de lesión celular. Lo principal, lo primordial, lo más importante. Ya, esto tienen que saberlo, sí o sí. Hay muchas causas. Primero, privación de oxígeno, lo que yo les hablaba al principio. Están los procesos de hipoxia. Si no hay hipoxia, disminuye el oxígeno. Si disminuye el oxígeno, ¿qué va a pasar con la célula? No puede generar energía. Si no puede generar energía, ¿será que la célula va a funcionar bien o va a funcionar mal? Mal. Y si funciona mal, ¿qué pasa? Se muere. Apoptosis. Bien, ahí está. Ya dentro del proceso hipoxémico está la isquemia, está la insuficiencia respiratoria. ¿Por qué insuficiencia respiratoria? ¿Por qué creen? A ver, ¿qué entienden por insuficiencia respiratoria? ¿Qué se les viene hacia la mente si yo les digo eso? Ya, básicamente que el pulmón no está funcionando correctamente. ¿Y cuál sería la principal función del pulmón? El intercambio de gases. Bien, fisiológicamente, ¿cómo se lo conoce el intercambio de gases? A la hematosis, perfecto. ¿Y qué gases se intercambian en la hematosis? El oxígeno y el dióxido de carbono. ¿Cuál sale y cuál entra? Exactamente, ingresa el oxígeno y sale el dióxido de carbono. ¿Y qué pasa si estamos en una insuficiencia respiratoria? Ya, en una insuficiencia que un órgano no puede trabajar correctamente. Entonces, si estábamos diciendo que el pulmón su principal función era meter oxígeno, en una insuficiencia, ¿será que puede meter oxígeno o no puede meter tanto? No puede meter tanto, exactamente. ¿Y qué pasa si no puede meter tanto oxígeno? ¿A qué lleva? Una hipoxia, exacto, ¿ves? Entonces, pues eso es ahí. Y eso desencadena que no haya energía, se muere la célula y todo lo que ya conocemos. Bien. A ver, otras causas de lesión celular. Agente físico. Ya hay un montón. Traumatismo. ¿Saben qué es un trauma? ¿Entienden? No es que ustedes se queden ahí traumados psicológicamente después de ver algo. No. Un trauma básicamente es una lesión. Puede ser de muchos tipos. Las más comunes son los traumatismos mecánicos, también conocidos como físicos. Ya, por ejemplo, aquellas personas que van manejando tienen un accidente. Ya, ese es un trauma, un golpe directo. O sea, causa lesión celular. Temperaturas extremas, chicos, sea tanto calor como frío. ¿Han escuchado de la hipotermia o de la hipertermia? ¿Ya? Eso no es algo normal, siempre van a desencadenar cambios en el cuerpo. Cambio brusco de la presión atmosférica. Por ejemplo, nosotros estamos acá en Santa Cruz, pero ¿qué pasa si nos vamos a La Paz, por ejemplo? Escucha, algunos se desmayan, ¿no? ¿Ven? Hay lesión celular. Ya hay, bueno, radiaciones. Esto es básico, ¿no? Como en cualquier proceso neoplásico principalmente. Pero nosotros las radiaciones, al menos en el ámbito de la medicina, la ocupamos mucho en radiografía, en tomografía. Ya son complementos que nos ayudan a llegar a algún diagnóstico. Entonces, fíjense que a veces el ser humano se arriesga a someterse a estos procesos de radiación. No siempre va a predisponer a cáncer, ¿no? El porcentaje es poquito, ¿ya? Pero de repente puede predisponer y eso me lleva a una lesión celular. Pero normalmente no. Ya si la persona está muy expuesta, ahí sí. Bien, sustancias químicas. Un montón de sustancias químicas, principalmente los fármacos, ya las drogas, ya el alcohol, chicos. No tomen mucho alcohol. Ya, los agentes infecciosos. ¿Cuáles eran esos agentes infecciosos que mencionábamos? ¿Cuáles son los microorganismos? Bacterias, parásitos, virus y hongos. Bien, cualquier agente infeccioso, que básicamente son los microorganismos, puede causar lesión celular. ¿Ya? Bien, ¿qué más tenemos? Más causa de lesión celular. Reacciones inmunitarias. A ver, el sistema inmune, ¿cuál es su función principal en el cuerpo humano? ¿Qué hace? Ya, no solamente el microorganismo. En sí, su función principal es darle protección al cuerpo humano. Ya no importa dónde esté, él trabaja por todos los tejidos. ¿Ya? Y aquí su compañero mencionaba microorganismos. Ok, está muy bien, porque es una de las principales causas de lesión celular. Sin embargo, no solamente es para microorganismos. De repente, a ver qué pasaría si yo inhalo algo indebido, por así decirlo, una sustancia química, una droga. ¿Ya? De esa droga, ¿quién se encarga de eliminarla dentro de mi cuerpo?
el sistema inmune, los leucocitos. ¿Ya? Entonces ve, no es solamente para los microorganismos, en sí es para cualquier antígeno. Ya, nueva palabra, ¿qué es un antígeno? Un antígeno es toda sustancia extraña que ingresa al cuerpo humano. ¿Ya? Eso lo tienen que saber. Entonces, fíjense que muchas veces este sistema inmunitario, que en un principio se encargaba de proteger a mi cuerpo, resulta que ahora está empezando a dañar a las propias células de mi cuerpo. A eso se lo conoce como enfermedades autoinmunitarias. ¿Alguno de ustedes conoce alguna enfermedad autoinmunitaria? Lupus. Muy bien, lupus es lo más común. Y ahí es lo que más se va a estudiar. Igual hay un tema específico para esa enfermedad. Bien. ¿Qué más? La anomalía congénita, chicos. Esto, prácticamente toda nueva persona que nace con alguna anomalía congénita predispone a tener una enfermedad de base. Y si tiene una enfermedad de base, ya tiene una lesión celular. Así, de entrada. Ya no hay cómo pelarlo. Aquí tiene, por ejemplo, un ciclo de... ¿Ya? Desequilibrios nutricionales también, chicos. Ya ven, por ejemplo, la desnutrición. ¿Desnutrición por qué? Porque nosotros, ¿de dónde obtenemos energía? Ya dijimos, a partir del oxígeno. Ok, pero ¿cómo es que...? A ver, se lo pongo así. En bioquímica, y solamente en esto vieron un poquito, que tenemos lo que son las micromoléculas y macromoléculas, ¿no? Ok, dentro de esas macromoléculas están las principales moléculas que nos dan energía. Entre ellas, ¿cuál es la principal de todas? La glucosa. Y la glucosa es un azúcar. Entonces, fíjense, si de repente estas personas, por ejemplo las que viven en África, no consumen los alimentos necesarios, tienen un déficit de todos esos nutrientes, ¿no? Y si tienen un déficit de todos esos nutrientes, no hay cómo produzcan energía. Entonces, eso eventualmente va a llevar a una lesión celular. Entonces, la falta de comida predispone bastante a una lesión celular. Pero es chistoso porque igual el exceso de comida, como sucede en la obesidad, también predispone a una lesión celular. Y ahí vienen otras enfermedades más. Diabetes, insuficiencia cardíaca, hipertensión, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y bueno, esos son distintos tipos de lesiones celulares. Ya es simplemente para que lo entiendan, para que vean que la lesión celular se puede dar de diversas maneras, no es algo estático, no es solamente una cosita la que me lo desencadena. Ahora veamos los mecanismos. Ok, ¿dónde sucede la lesión celular? Esa es la primera pregunta que se van a hacer. En los sistemas intracelulares vulnerables. ¿Y cuáles son esos sistemas intracelulares? Cuando yo hablo de un sistema intracelular, intra viene de dentro. ¿Dentro de dónde? De la célula. Ok, entonces, dentro de la célula, ¿yo qué sistemas tengo vulnerables? Dos principalmente, y no se pueden olvidar. La mitocondria, chicos, el núcleo. Y fuera de la célula, bueno, prácticamente dándole su morfología, lo que es la membrana celular. ¿Ya? Entonces, si yo hablo de mitocondria, ¿por qué creen que va a ser importante este sistema? ¿De qué se encarga la mitocondria? Producción de energía. ¿Y ahí qué necesita para producir energía? ¿Ya aparte de la glucosa? No, adelante, ¿qué es lo que se produce? El oxígeno, exacto. Bien, ¿saben cómo se llama el principal proceso bioquímico mediante el cual la mitocondria produce la energía? El ciclo de 3 partes, pero no es el principal. Muy bien, fosforilación oxidativa. Ya, vamos a hablar bastante de eso en este tema y se lo voy a explicar así a grandes rasgos, porque ese es un tema bioquímico medio complejo, pero al menos quiero que tengan la idea. ¿Ya? Entonces vamos a iniciar con el daño mitocondrial. Ya ver, fíjense que yo les decía que la mitocondria, su principal función, y por qué se la conoce como el pulmón de la célula, es porque ella produce energía, y produce energía a partir del oxígeno. Entonces, ¿qué pasaría si de repente se priva ese oxígeno para la mitocondria? ¿Será que va a poder producir esa energía que producía antes? No, o sea, va a seguir produciendo, pero en una menor cantidad. ¿Ya? Porque el principal proceso bioquímico, que es la fosforilación oxidativa, necesita de oxígeno para producir grandes cantidades de ATP, de adenosín trifosfato, que esa es la energía. ¿Ya? A ver, ¿qué más? Una lesión mitocondrial. Ahorita vamos a ver por qué. De momento vamos a poner la memoria. La creación de oxígeno, ya sabemos, puede ser por hipoxia. La lesión mitocondrial, chicos, puede haber muchas causas. Una de las principales es el aumento del calcio citosólico. El calcio será un electrolito bueno o malo. ¿Qué dicen? Bueno, y a ver qué funciones tiene el calcio en mi cuerpo. Dígame dos por lo menos. El sistema nervioso. ¿Ya? ¿Qué hace en el sistema nervioso? Permite el intercambio de neurotransmisores. Ya, bien, importante eso. Fíjense, los neurotransmisores son preformados. Que sean preformados quiere decir que la neurona lo forma, pero espera ahí que tenga un estímulo para recién liberarlo.
¿Ok? Una vez que tiene ese estímulo, para que se liberen los neurotransmisores, tiene que ingresar el calcio. Muy bien, Chato. A ver, ¿alguna otra función? Contracción muscular. Está bien, no sé qué valor. Contracción muscular, chicos. Bien, ¿por qué la contracción muscular? ¿Qué hace el calcio? ¿Qué facilita? ¿Qué unión? ¿La unión de? Muy bien, la unión de actina y miosina. De esa forma se acorta la fibra muscular y sucede la contracción muscular propiamente. Bien, y así hay muchas otras funciones que tiene el calcio. Ya, entonces fíjense, ese calcio es importante. Pero ese es el calcio que se encuentra por fuera de la célula. Recuerden que cuando nosotros hablamos de las células y del medio interno, estamos hablando que existen dos tipos de líquidos. El líquido que se encuentra por fuera, que es el líquido extracelular, y el líquido que está por dentro de la célula, que es el líquido intracelular. Entonces, el calcio que le sirve a mi cuerpo es el calcio que se encuentra en el líquido extracelular. Ya básicamente su concentración va entre 8,5 a 10 miligramos por decilitro. En cambio, el calcio que está dentro de las células es casi nulo, casi no hay, es de 0,1 microgramo. Ya ven, es poquitísimo. Entonces fíjense que si hay un aumento de calcio abrupto dentro de la célula, eso me lleva a lesión mitocondrial. ¿Pero por qué me lleva a lesión mitocondrial? Porque lo vamos a hablar un poquito más adelante, que el calcio, chicos, dentro de la célula activa enzimas. ¿Saben qué es una enzima? ¿Qué es una enzima? Un compuesto químico orgánico formado por proteínas. Ya, ¿y cuál sería la principal función de una enzima? Ya, y si acelera la reacción bioquímica, ¿a qué va a desencadenar? ¿Para qué lo ocuparíamos a ver una enzima en mi cuerpo? ¿Qué función tendría? Degradar básicamente, ¿no? Entonces fíjense, ¿qué hace el calcio? Activa enzimas. Y activa ciertas enzimas que me degradan a la mitocondria. ¿Ya? ¿Y creen que si se degrada la mitocondria, ella va a poder seguir funcionando normal? No, imposible. Me lleva a lesión mitocondrial. ¿Y qué pasa si se lesiona la mitocondria? No hay oxígeno. Si no hay oxígeno, la célula se muere. Y ya saben lo demás del cuerpo. Bien. Otra causa que me puede causar lesión mitocondrial, los eros. ¿Qué son los eros? Son especies reactivas de oxígeno. ¿Ya? ¿Qué consiste cada una de estas? Tengo una diapo específicamente para eso, ahorita lo vamos a ver. Solo quiero que se acuerden del momento. ¿Ya? Bien, ¿qué más tenemos? Disminución de la síntesis de ATP, es lo que ya fuimos hablando. ¿Por qué van a disminuirse? Porque disminuye el oxígeno. Si disminuye el oxígeno, disminuye el ATP. Ok, pero a ver, yo les pongo así. Yo les decía al principio del tema que la célula tiene que adaptarse antes de lesionarse, ¿no? Entonces, estamos en un proceso hipoxémico. La célula no puede producir energía por su principal vía. ¿Cuál era? ¿Cuál es la principal vía de producción de energía? Fosforilación oxidativa. Ok, pero ¿será que hay otras vías por las cuales la célula sí puede producir energía? Sí. Entre esas, por ejemplo, una muy facilita de que la célula pueda hacer es la glucólisis. ¿Dónde sucede la glucólisis? En el citosol de la célula. ¿Ya? Y resulta que esa glucólisis tiene una característica, ya que ella puede funcionar tanto con oxígeno como sin oxígeno. Con oxígeno se la conoce como glucólisis aeróbica y sin oxígeno se la conoce como glucólisis anaeróbica. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que la glucólisis puede funcionar tanto con oxígeno como sin oxígeno. ¿Y cuál es ahorita la situación que tenemos? ¿Hay oxígeno o no hay? No hay, no prácticamente. Ya, entonces si no hay, ¿qué glucólisis se va a activar? ¿Anaeróbica o aeróbica? Anaeróbica, exactamente. Ya, si se activa esa glucólisis anaeróbica, chicos, vamos a ver que se va a empezar a acumular otra sustancia. Porque normalmente lo fisiológico, lo que sucede siempre en mi cuerpo, es que se active la glucólisis por oxígeno, o sea, la aeróbica, porque se supone que nosotros siempre tenemos oxígeno. ¿Ya? Y bueno, ¿qué pasa si se activa la anaeróbica? Cuando se activa esa anaeróbica, ¿me produce energía? Sí, pero también me produce una sustancia dañina para el cuerpo si es que se va acumulando. Y esa sustancia se la conoce como el ácido láctico. Muy bien. Y ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso. A ver, ¿qué más? Fíjense, aquí les voy a dar un ejemplo. Esto que está acá dibujado, medio mal hecho, es la membrana mitocondrial, ¿ya? Aquí hay, perdón, no solo membrana mitocondrial, membrana celular si ustedes quieren. Fíjense, aquí hay una capa, aquí hay otra capa, una doble bicapa lipídica, ¿no? ¿Cuál es su principal componente? O sea, ¿cómo se llama cada una de estas moléculas? Fosfolípidos, gracias. ¿Ya? Entonces, dentro de esta membrana celular, resulta que nosotros tenemos una bomba, una proteína, básicamente. Ya una de las principales, una bomba sodio-potasio ATPase.
Eso seguramente lo conocen por intro. Entonces les pregunto, ¿cuál es la función de la bomba sodio, potasio, ATPasa, chicos? ¿Qué hace? No se siente así. Ya, a ver, está bien lo que dicen aquí tanto Charlie como la compañera. Ya fíjense, es un intercambio en sí, pero ¿un intercambio de qué? Su mismo nombre lo dice, de sodio y potasio. ¿Ingresa el sodio o sale? ¿Segura? Sí. ¿Y el potasio? Ya, ¿y por qué tiene que pasar eso? ¿Por qué es importante esta bomba? Piensen, razones. ¿Qué es lo que hablábamos al principio? ¿Cómo tiene que estar la célula fisiológicamente? En homeostasis, todo tiene que estar equilibrado. Ya, entonces esa bomba cumple esa función. Pero fíjense que esta bomba, chicos, trabaja con energía. Si no tiene energía, no hay cómo dar intercambio. ¿Ya? Entonces fíjense, si no se puede hacer este intercambio, los electrolitos se van a empezar a acumular dentro de la célula. Y eso me va a predisponer a que haya cambios morfológicos. Y esos cambios morfológicos a lesión celular. Ya, por eso es tan importante la energía. Entonces va a haber, fíjense, el ingreso del sodio, la salida del potasio, pero en este caso, como no tenemos energía, como nos está faltando eso, ya, y por un gradiente de concentración. ¿Saben qué es un gradiente de concentración? ¿Sí? ¿Saben? ¿No? Es la diferencia que existe entre sustancias que están con mayor, a ver, se lo pongo así. Digamos que acá tengo, qué sé yo, un montón de puntitos. Ya, pero acá tengo unos cuantos puntos locos. Y esta es mi membrana celular. Entonces, el gradiente de concentración en sí consiste de que las sustancias van a pasar de un lugar donde están mayor concentradas a un lugar donde están menor concentradas. Ok, entonces fíjense, en este caso la bomba sodio-potasio ATPasa, como no está funcionando correctamente, ¿ya? El sodio en este caso va a ingresar en gran cantidad dentro de la célula. ¿Ya? Ahora, fíjense que ¿por qué el sodio ingresa y el potasio no puede salir? Porque el sodio está a favor del gradiente de concentración, chicos. ¿Qué quiere decir yo cuando está a favor? Que está cumpliendo la regla que vaya a un lugar donde hay más, a un lugar donde hay menos. ¿Ya? Y para que suceda esto, ¿necesita energía o no la necesita? No la necesita, exactamente. Pero para ir en contra del gradiente de concentración, es decir, de un lugar donde hay menos a un lugar donde hay más, para hacer este movimiento de acá, ¿será que necesita energía? Sí, exactamente. ¿Y será que esto puede suceder acá? En este caso para el potasio. No. Entonces fíjense, ahí hay un desequilibrio, se está perdiendo la homeostasis. ¿Me entienden? Belleza. Bien, y ahora esta es regla para bioquímica, para fisiología, para pato, de aquí para toda su vida. Donde el sodio ingresa, chicos, se arrastra el agua. ¿Ya? Son como novios, van agarrados en las manos siempre. No se olviden de eso. Ya, fíjense, acá hay otro ejemplo, fíjense cómo entran los electrolitos. Ahí está. Es lo mismo que yo les decía, hay el ingreso del agua. Y quiero que vean esto de acá. Fíjense, como está ingresando sodio y a su vez también está ingresando agua, porque hay un desequilibrio dentro de la homeostasis, ¿qué va a pasar con la célula? Esta se agranda. Ya eso se lo conoce como tumefacción o edema celular. ¿Ya? ¿Qué más se llamaba edema? Que yo les hablaba al principio. Es al hinchazón, exactamente. ¿Bien? Acá también es una hinchazón, pero dentro de la célula. Por eso es edema celular. Bien, pero en el cuerpo humano, si yo observo aquí una hinchazón en el brazo de ella, eso ya no es hinchazón, ahora es edema. ¿Ya? O bueno, de repente es un tumor, ¿no? Igual hay manera de diferenciarlo. A ver. Eso está mal dicho. Yo igual cuando entré a medicina recién aprendí a diferenciar lo que es un tumor de un cáncer. Ya, en realidad la palabra correcta, y lo van a aprender en pato, es neoplasia, chicos. Neo viene de nuevo y plasia de formación. Entonces neoplasia son nuevas formaciones. Y ahí un tumor no es necesariamente un cáncer. Un tumor es el crecimiento de un tejido, pero sin necesidad de ser maligno o benigno. Y ahí es donde viene la neoplasia. Y se suele decir, así, por así decirlo vulgarmente, que las neoplasias benignas son los tumores, ya porque crecen pero aún no causan ningún daño. Pero las neoplasias malignas son los cánceres. ¿Ya? Y eso lo menciona también el Robert. Es interesante, como le digo. O sea, estoy diciendo ahí que su compañera puede tener un tumor, pero no necesariamente es algo malo. Ya, quédense con eso. Bien, ahí está la tumefacción celular o el edema, como yo les decía. La alteración del metabolismo energético es lo que yo les comentaba hace un ratito, sobre que necesitan sí o sí de
la fosforilación oxidativa para producir grandes cantidades de energía, y si no está esta, ¿qué va a hacer la célula? Adaptarse. ¿Cómo se adapta? Que en el citosol sucede lo que se conoce como la glucólisis anaeróbica. ¿Y en qué consistía esa glucólisis anaeróbica? ¿Ya? Que va a producir energía, pero también va a producir esta sustancia, que se la conoce como el ácido láctico. ¿Y se acuerdan de repente qué es el pH? ¿Qué es el pH, chicos? Ya, en sí, pH significa potencial hidrogeniones, ¿no? Él mide la concentración de hidrogeniones que hay en una sustancia. En este caso, si hay más hidrogeniones, ¿será más ácido o más básico? ¿Seguro? ¿Y si hay menos hidrogeniones? Básico. Bien. Ahora sí, ¿será que esta sustancia, a ver, solo con su nombre, dedúchanla, ácido láctico, ácido, habrá disminución o aumento del pH? ¿Seguro? A ver, ¿qué dijimos? A ver, nuevamente, repitamos. Si hay mayor concentración de hidrogeniones, ¿será que una sustancia es más básica o más ácida? Ácida, exacto. ¿Y si hay menor concentración? Básica. Ahora, nuevamente, ¿será que el ácido láctico, para complementar, si una sustancia es más ácida, ¿el pH baja o aumenta? Baja, exacto. Y si una sustancia es más básica, ¿el pH baja o aumenta? Aumenta. Bien, ahora sí. El ácido láctico, ácido, ¿ya? ¿Será que hace que el pH aumente o que baje? Que baje, exactamente. Y ahora, chicos, cuando se empieza a acumular el ácido láctico en el cuerpo, eso es malo. Predispone a un trastorno que lo van a estudiar en bioquímica, que se lo conoce como la acidosis. Y esa acidosis puede ser de dos tipos, puede ser metabólica o puede ser respiratoria. Y les pregunto, a ver, en este caso acá, ¿ustedes qué creen que sea? ¿Metabólico o respiratorio? Teniendo en cuenta que se está dando por un proceso metabólico de bioquímica. Metabólico, esa no de perderse, ¿no? ¿Ya se entiende? ¿Sí? ¿Perfecto? ¿Nadie se me perdió? ¿No? Bien. Ahí está, disminuye el pH. Ya. A ver, esto, estamos hablando mucho por restricción oxidativa. Ya les mencioné que era un ERO. Especies reactivas de oxígeno. Ok, vamos a aprender ahorita entonces en qué consiste esa fosforilación oxidativa y cómo se van formando los EROs, ¿ya? Eso es importante que lo sepan. Es un poquito complejo, así que quiero explicárselo sí o sí. Ya saben que el ERO causa lesiones en la membrana mitocondrial, que ahora sí. A ver, ya. A ver, primero veamos la parte de fosforilación oxidativa.